Are they the same resources, Carmen? I'm sorry. Yes. Okay, okay. I don't see Buenas nothing. tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en el Centro PIL. Esta es nuestra tercera sesión de la Feria de Verano y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre los derechos que tienen los padres en el sistema de educación especial. Para conveniencia de la audiencia, si tiene algún comentario o alguna pregunta, nos los puede dejar saber durante la presentación para nosotros poder contestar las preguntas a tiempo. Mi nombre es Ana Pacheco y soy una especialista de recursos a familias en el Centro PIL. Y conmigo en la tarde de hoy se encuentra nuevamente la señora Carmen Román, que también es especialista de recursos a familias. Tenemos a la directora de capacitaciones, la señora Sue Kilmeyer, y el coordinador de capacitaciones, el señor Dylan Alta Mara. Y la presentación de hoy es Conozca sus derechos en el proceso del Plan de Educación Individualizado. Es conocido por las siglas del IEP. Vamos a repasar, en cada sesión repasamos la misión del Centro PIL, que es educar y capacitar a las familias de los niños jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades y necesidades especiales en el cuidado de la atención médica para que lleven vidas plenas y activas como miembros de las escuelas y las comunidades. El Centro PIL es el Centro Estatal de Capacitación e Información financiado por el Departamento de Educación Federal. Y en la tarde de hoy tenemos tres objetivos principales en esta presentación. Número 1, describir los derechos de las familias y los estudiantes mediante el uso de las garantías procesales bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, que hemos mencionado en las sesiones anteriores, que esto se conoce como IDEA, Individual with Disability Education Act. Tenemos otro objetivo que es aprender sobre los procesos para resolución de disputas y resolución alternativa y encontrar dónde información sobre los derechos relacionados a la disciplina escolar, en especial cuando estamos hablando sobre suspensión y expulsión de estudiantes con discapacidades. ¿Por qué es importante para nosotros los padres saber nuestros derechos en educación especial? Si alguien quiere expresar su opinión rapidito, ¿por qué es importante conocer para nosotros los padres, nuestros derechos en educación especial? Sin miedo. Bueno, pienso que una forma de conocer nuestros derechos es para cuando tengamos que estar en reuniones, pues como tomar decisiones informadas para saber tomar decisiones. Okay. Gracias, María. Bueno, cuando nosotros conocemos nuestros derechos en educación especial, eso nos ayuda a aprender sobre las protecciones que garantizan la educación pública, gratuita y apropiada por las siglas en inglés de nuestro hijo o nuestros hijos. Pero también, como María expresó, nos ayuda a tomar decisiones informadas. También en educación especial aprendemos cuán importante es la participación de los padres en el proceso de educación de sus hijos. La participación de ustedes es primordial en el proceso. También cuando los padres comienzan a invertir tiempo en aprender cuáles son sus derechos, ellos también comienzan a empoderarse, a desarrollar confianza y liderazgo. Estas son varias de las razones, pero lo más importante es que ustedes necesitan saber cuáles son las garantías, cuáles son sus derechos, sus protecciones bajo la ley de educación,
que protege ese derecho a una educación pública, gratuita y apropiada para sus hijos. Cuando hablamos sobre los derechos de los padres y los estudiantes bajo el sistema de educación especial, estamos hablando del documento del aviso de las salvaguardias procesales. Este es un documento que es mandatorio por la Agencia de Educación Local entregárselo, proporcionarle este aviso a los padres. Este es el documento que posiblemente tiene entre unas 30 a 35 páginas. Muchas veces es un documento que luce un poco complejo porque enlista todas los derechos, los procedimientos, hay una lista de recursos y también copia de ciertos formularios como parte del proceso. El documento contiene una explicación completa de las garantías procesales. Por eso es que es un documento un tanto extenso, ¿verdad? Y en el enlace que ustedes ven en pantalla, van a tener la oportunidad de cuando reciban a ustedes el correo electrónico luego de esta presentación, cuando hagan clic en el enlace, pueden accesar el documento de las salvaguardias procesales en su idioma, en español. Como información adicional, quiero que ustedes sepan que esta copia de este documento se le entrega a los padres al menos una sola vez por año, o también bajo las circunstancias que vemos en pantalla, como por ejemplo, cuando hay un referido inicial a una evaluación, cuando hay una solicitud de los padres para una evaluación. Al presentar a los padres, cuando los padres por primera vez le presentan a la escuela una queja estatal, o cuando los padres hacen una petición de una audiencia de debido proceso. Estos dos procedimientos vamos a hablar un poco más en detalle al final de la presentación. También cuando se toma una decisión de acción disciplinaria que constituye un cambio de ubicación o a petición de los padres. Hay ocasiones en que, dependiendo del distrito escolar, en ocasiones a los padres se les entrega una copia resumida de una lista en resumen de los derechos en el sistema. Mi recomendación, si esa fuese la situación cuando ustedes están en una reunión, es que les soliciten a la escuela que ustedes quieren el documento completo y obviamente que lo quieren en el lenguaje, la lengua materna, en el lenguaje en el cual ustedes pueden leer y entender. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si no tenemos preguntas, continuamos. Cuando hablamos de los derechos en el sistema de educación especial, vamos a comenzar hablando del derecho número 1. Usted tiene derecho a participar. ¿Y qué quiere decir participar? Participar quiere decir referir a su hijo a servicios de educación especial en cualquier momento. Tener derecho a participar en cualquier reunión en donde se están tomando decisiones y esto incluye reuniones relacionadas al plan de educación individualizado, sobre elegibilidad para educación especial, evaluación, cuando hablamos de la ubicación educativa de su hijo en alguno de los programas, o cualquier asunto relacionado con la educación pública, gratuita y apropiada de su hijo. Ustedes tienen derecho a ser informados de todas las opciones y alternativas de programas, tanto públicas como privadas. Lo que quiere decir que es correcto que si ustedes están en una reunión, preguntar por opciones. Las escuelas siempre van a presentar sus propuestas, pero es correcto si ustedes preguntan qué otras opciones hay en este sentido para la educación de mi hijo. Déjenme mover un momentito. Ok. También, otro derecho. Usted tiene derecho a recibir un aviso previo por escrito. Quiero hacer la aclaración que en el estado de Pensilvania, este formulario se le conoce como el aviso de ubicación educativa recomendada, aviso previo por escrito. Esa es la traducción del formulario.
En inglés, ustedes posiblemente están acostumbrados a escuchar cuando en las escuelas mencionan la palabra noted, que lo vemos en pantalla en la parte inferior. NOREP. Esto quiere decir Notification of Recommended Educational Placement. En otras palabras, en español, aviso previo por escrito. ¿Y qué dice ese? ¿A qué se supone ustedes sean informados en ese aviso? Cuando la escuela inicia un cambio en la identificación de su hijo, cuando la escuela propone una evaluación, algún cambio en la ubicación educativa en educación especial. Y les voy a dar algo de ejemplos. Cuando se inicia un cambio en la identificación de su hijo. Hay niños que a veces están identificados como, por ejemplo, con discapacidad intelectual y por alguna razón, luego de ciertas evaluaciones, el equipo entiende, basado en los resultados, que hay una identificación posiblemente adicional, que no solamente ese niño tiene discapacidad intelectual, podría tener autismo o cualquier otra identificación, o que ellos entienden que la identificación anterior ya no era la apropiada que esta nueva identificación. En cualquiera de esos casos, ustedes necesitan ser informados por escrito. Evaluaciones. Cuando el distrito propone que entiende que ellos quieren llevar a cabo una evaluación. E inclusive, cuando ustedes proponen una evaluación, el distrito debe de contestarle a ustedes por escrito. Si estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Cuando hay cambio de una ubicación educativa, esto nos referimos si hay un niño recibiendo, por ejemplo, servicios en un programa de autismo, y la escuela entiende, luego de un proceso de evaluación, de conversación, de examinación de la data, que ese niño podría ser mejor servido en un programa de problemas específicos en el aprendizaje. Ya estamos hablando de un cambio de educación, el cambio de programa. Todo este tipo de decisiones, ustedes tienen derechos a ser informados por escrito, y el formulario a utilizarse en ese momento es el aviso previo por escrito de la ubicación educativa recomendada. Otro derecho en el sistema es que ustedes tienen derechos a dar su consentimiento. Y lo más importante aquí a recordar es consentimiento informado. Cuando ustedes consienten que alguien les propone y les pregunta, ¿usted quiere consentir a esta acción? Lo importante en esa aseveración es que usted tenga toda la información pertinente para usted poder llevar a cabo ese consentimiento informado. Nos referimos consentimiento informado y por escrito antes de que su hijo sea evaluado o reciba cualquier servicio de educación especial, o antes que se realice cualquier cambio en los servicios de educación especial. El distrito también debe asegurarse que los padres entiendan qué está sucediendo en las reuniones del programa de educación individualizado. Esto incluye hacer los arreglos pertinentes para que haya un intérprete cuando los padres tienen deficiencia auditiva o cuya lengua materna no es el inglés. Y aquí quiero hacer un paréntesis en términos de las interpretaciones. Si ustedes necesitan el uso de un intérprete, es importante que durante la reunión ustedes le notifiquen al equipo si ustedes no están comprendiendo el contenido de la información interpretada, o si ustedes entienden que el intérprete está utilizando un vocabulario que ustedes no comprenden. Cualquiera de las dos situaciones es sumamente importante que ustedes notifiquen al equipo si tienen alguna duda o tienen alguna preocupación en ustedes comprender la información. Otro derecho en el sistema es que ustedes tienen derecho a negar su consentimiento. Los padres pueden negarse a dar su consentimiento para una evaluación o para la colocación de su hijo en un programa de educación especial. Cuando los niños, por ejemplo, cuando los niños son evaluados por primera vez, que el niño no ha estado recibiendo educación especial,
y hay preocupaciones sobre su ejecución. El niño, usted nota como padre que no está aprendiendo a leer o a escribir, no puede comunicarse, hay una condición que está afectando su aprendizaje y usted quiere, ¿verdad? Ha solicitado que el niño sea evaluado. Por esa evaluación, ser la evaluación inicial, eso, y si el niño es encontrado elegible, usted tiene que autorizar los servicios de educación especial. Hay ocasiones en que un niño puede ser evaluado, encontrado elegible, pero los padres no consienten a la provisión de servicios. Lo que quiere decir que ustedes tienen el derecho a negar su consentimiento, también cuando la escuela eh, propone una evaluación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentario? ¿Hay algo en el chat, Carmen? No, no veo nada. Ok, seguimos entonces, continuamos. Otro derecho, usted tiene derecho a recibir una evaluación no discriminatoria. Los niños deben ser evaluados para recibir la educación especial utilizando métodos libres de prejuicios culturales o discriminatorios. Hay muchos niños que su idioma, su lengua materna es el español y la manera más efectiva y válida de evaluar a estos niños es que el personal sea bilingüe o que se utilicen los métodos para realmente verificar que ese niño está siendo evaluado y comprende la información, ¿verdad? Que la información que se le está presentando durante el periodo de evaluación es accesible a ese niño. También hay niños que vienen, ¿verdad? Que llegan aquí a los Estados Unidos, en donde tenemos un trasfondo cultural diferente. Tenemos que asegurarnos que la información que está en esas evaluaciones no conflija, que impacte de tal manera que el niño no vaya a poder comprender el trasfondo cultural de la información. Otro derecho en el sistema es derecho a recibir evaluaciones educativas independientes. Si los padres no están de acuerdo con los resultados de la evaluación realizada por el distrito, tienen derecho a solicitar y obtener una evaluación educativa independiente. Esto se le conoce con las siglas IEE en inglés, pagada por fondos públicos. Ahora bien, solamente se permite al padre obtener una evaluación educativa independiente pagada por fondos públicos cada vez que el distrito escolar realice una evaluación en la cual el padre no está de acuerdo. Lo que quiere decir es que el distrito tiene eh, la oportunidad de ellos conducir su evaluación. Y si el padre no está de acuerdo o entiende que esa evaluación no ha sido conducida de manera apropiada o no cubre todas las áreas y el padre está en desacuerdo, entonces el padre puede solicitar una evaluación independiente. Ahora bien, es importante también saber que cuando un padre solicita una evaluación independiente pagada por fondos públicos, el distrito escolar debe sin demoras innecesarias garantizar que esto, ¿verdad? Que se proporcione los fondos públicos y el procedimiento, pero si el distrito entiende que su evaluación es válida y que su evaluación cumple con todos los requisitos, el distrito puede solicitar defender su evaluación a través de un proceso de una audiencia de debido proceso. ¿Ok? En donde, en este caso, el distrito tiene toma la decisión de expresarle al padre: tú solicitaste una evaluación independiente, pero yo entiendo que mi evaluación es válida y es apropiada. Yo voy a defender mi evaluación. Ahora bien, si el distrito accede a llevar a cabo, a aprobar la evaluación educativa independiente, es correcto si el distrito dialoga con usted el costo de la evaluación y le proporciona a ustedes los padres una lista de proveedores. Eso no quiere decir que usted tiene que escoger
un proveedor de esa lista, pero es parte del procedimiento de facilitar el procedimiento al padre, proveerle una lista de potenciales proveedores. Y algo sumamente importante es que las personas escogidas para hacer la evaluación independiente deben de tener las mismas credenciales que si fuese una persona contratada por el distrito. Quiero Ana, hacerle la tenemos, sí, quiero hacerle tenemos la una pregunta. Ujú. ¿A qué se refiere educación educativa recomendada? Ubicación educativa recomendada. Ese es Educación educativa recomendada. No sé si es, quisiste decir ubicación o educación, pero la pregunta se refiere a educación educativa recomendada. me parece que eso se refiere al título del formulario en donde los padres son informados sobre cualquier propuesta o acción que el distrito está proponiendo llevar a cabo sobre el programa de educación, porque el formulario se llama Aviso de la Ubicación Educativa Recomendada. Entonces, estamos hablando del documento para nuestros participantes que están en este taller. Si estamos hablando del documento, estamos hablando de el NOREP, lo que dijo Ana en las siglas por inglés NOREP. Ahí lo que dice es ubicación educativa recomendada. Quiere decir, la estás buscando, Ana. Ok, Sí, perfecto. estamos aquí cuando estamos Esa hablando de que parte. usted tiene derecho a recibir un aviso previo por escrito. En Pensilvania, el título de este formulario o de este documento es Aviso de Ubicación Educativa Recomendada. Aviso porque se le está notificando a usted como padre y ubicación educativa recomendada se refiere al programa, a cualquier decisión relacionada a ese programa. Obviamente es educativo porque es relacionado a la educación y es recomendada porque es lo que ellos están recomendando. La segunda parte del título del formulario, aviso previo por escrito, es porque el padre está siendo avisado de que el distrito está proponiendo esos cambios, pero el distrito va a esperar su respuesta a esos cambios. Por eso es que es un aviso previo por escrito. Lo más importante aquí es que ustedes tienen derecho a ser notificados por escrito sobre cualquier propuesta de evaluación, cambios en la identificación de su hijo o cambios en el programa educativo. Tienen derecho a ser informados por escrito en su lengua materna y el formulario en donde se lleva esto a cabo se llama Aviso de Ubicación Educativa Recomendada, aviso previo por escrito. ¿Eso contesta la pregunta, señora María? Sí, Ok, perfecto. Ok. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre las evaluaciones educativas independientes? Queremos recordar que es un derecho que ustedes tienen a solicitar cuando el distrito lleva a cabo una evaluación en las cuales el padre está en desacuerdo. El padre puede solicitar una evaluación educativa independiente pagada por fondos públicos. El distrito debe de responder en un tiempo razonable, sin demoras. Pero si el distrito entiende o la escuela entiende que ellos llevaron a cabo una evaluación válida, el distrito puede tomar la decisión de responder, por ejemplo, en este tipo de formulario, en el aviso previo por escrito, que ellos están en desacuerdo o que ellos están de acuerdo con la petición. ¿Okay? Otro derecho que tienen los padres en el sistema es derecho a la confidencialidad. Los padres tienen derecho a inspeccionar, revisar y obtener copia de los expedientes educativos de su hijo sin demora y no menos de 45 días después de solicitado el expediente. Si otra persona o agencia
solicitó y revisó los expedientes de su hijo, el distrito escolar tiene que recopilar los nombres, las fechas y el propósito de esa revisión. Pero es importante que ustedes sepan que ustedes pueden inspeccionar, revisar y obtener copia de los expedientes educativos de sus hijos. Eso es algo que ustedes, si están interesados, eso es algo que ustedes pueden llevar a cabo. Ana, ¿hay alguna edad donde esto sea limitado hacia los padres? Por ejemplo, cuando los niños cumplen de 14 o 16 años en adelante. No, no, la edad del niño no influye en la decisión. Continuando con hablando sobre el derecho sobre el expediente educativo, tenemos también que hablar que ustedes tienen derecho a enmendar el expediente educativo. Si usted no está de acuerdo con la información en el expediente de su hijo, puede solicitar que se elimine o cambie la información. El distrito, en un periodo razonable, o la escuela, debe decidir si cambia o no la información. Si el distrito no acepta los cambios solicitados por el padre, entonces el padre puede solicitar una audiencia de revisión de expediente. Lo más importante aquí es que ustedes sepan que si ustedes entienden que hay algún tipo de documentación en el expediente que ustedes entienden que debe ser eliminada o cambiada o alguna información cambiada, ustedes tienen la oportunidad de hacer esa solicitud y el distrito debe de responder en un periodo razonable a su solicitud si cambia o no la información. Hay ocasiones en que los padres escriben notas aclaratorias, ¿verdad? Escriben algo, un evento sucedió en la escuela y ellos quieren expresar su opinión o quieren dar información aclaratoria y solicitan que esa carta o esa comunicación sea incluida en el expediente académico educativo del niño. Si recordamos, al principio de la sesión hablamos que uno de los objetivos de la presentación es hablar sobre procedimientos alternos, ¿verdad? Para resoluciones de disputa. Ya aquí en este periodo de la presentación vamos a continuar hablando de los derechos que ustedes tienen en el sistema, pero estos derechos también son procedimientos que utilizan los padres para resoluciones de disputas o desacuerdos. Y uno de los derechos que tiene el padre es a presentar una queja estatal. Esto quiere decir que el Departamento de Educación del Estado de Pensilvania debe de investigar las quejas que alegan violaciones de incumplimiento a la Ley Federal de Educación para para individuos con discapacidades, leyes estatales de educación especial o reglamentos, y emitir un informe escrito de los hallazgos dentro de los 60 días posteriores a la erradicación de la queja. Lo que quiere decir que si hay un incumplimiento o si hay una violación a los procedimientos, ustedes como padres tienen este recurso. No solamente tienen el derecho, sino que esto es un derecho que implica un recurso de resolución cuando, por ejemplo, si la escuela no está implementando el programa de educación individualizado. Si hay algún servicio establecido en el plan y ustedes tienen información que no se está llevando, que no se está implementando, que ese servicio no está siendo entregado a su hijo. Ese tipo, por ejemplo, si la escuela lleva a cabo reuniones sin usted haber sido invitado, o si usted va a una reunión y usted no es tomado en consideración y nada de esa información ni de su participación le es permitida. Todos esos son procedimientos que ustedes pueden tomar la decisión de llevar a cabo una queja estatal.
Si toda la documentación, por ejemplo, los avisos previos, los permisos, todo es entregado en un idioma que ustedes no pueden entender, no pueden leer y no pueden entender. Recordemos que ustedes tienen derecho a dar su consentimiento, pero es un consentimiento informado, en donde ustedes tienen toda la información necesaria para ustedes decir, sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Y la queja estatal es uno de esos procedimientos. Una vez usted llena un formulario, ese formulario va a una oficina que se llama Oficina de Resolución de Disputa, pero también usted tiene que darle una copia a la escuela. ¿Okay? El procedimiento tarda unos 60 días en donde un investigador te va a entrevistar, va a hacer una examinación de la información y también entrevistas con el personal de la escuela y en unos 60 días esa persona va a presentarles a ustedes un informe sobre los hallazgos y sobre un plan de acción si es así necesario. Otro derecho que los padres tienen bajo la ley de educación, para individuos con discapacidades es el derecho al procedimiento de mediación. Otro procedimiento que también se utiliza para la resolución de desacuerdos o resolución de disputas. Los padres pueden solicitar una mediación. Ahora bien, el proceso de mediación todavía en el estado de Pensilvania es un proceso voluntario. Y cuando se solicita una mediación, eso quiere decir que una vez las dos partes, la parte de la escuela y el padre, están de acuerdo en ir al proceso de mediación, la oficina de resolución de disputas estaría asignando a un mediador imparcial. El mediador trata de ayudar a los padres y a la escuela o al distrito a llegar a un acuerdo. En el estado de Pensilvania tenemos dos tipos de mediaciones. Está la mediación facilitadora y la mediación evaluativa. Ambas mediaciones hay un mediador imparcial. El mediador no toma decisiones por las partes, pero en la evaluación evaluativa está el componente que el mediador imparcial puede tratar de llegar a hacer sugerencias basado en ciertas examinaciones para que el equipo pueda llegar a sus propios acuerdos. Si quieren más información detallada, la pueden encontrar en el enlace o podemos tener más en la sesión de preguntas al final de la presentación, podemos abundar un poquito más al respecto. Pero lo más importante aquí es que ustedes tienen derecho a un proceso que se llama mediación en el evento que ustedes quieran resolver algún desacuerdo o alguna disputa en donde ustedes han visto que luego de la reunión del programa educativo individualizado no se ha podido llegar a un acuerdo con relación al plan a seguir. Otra opción para resoluciones en términos de disputas o desavenencias o conflictos es una sesión de resolución. Cuando el padre decide radical una queja de debido proceso. Este es un tercer procedimiento, una queja de debido proceso. Uno de los pasos en este procedimiento es que se lleva a cabo una sesión de resolución. Y en esa sesión de resolución lo que se lleva a cabo es que las dos partes, la parte de los padres y la parte de la escuela o el distrito, se reúnen para tratar de llegar a unos acuerdos. ¿Okay? Esa sesión de resolución es programada y coordinada por el distrito. Deben de estar todos los miembros relevantes del equipo. Y la finalidad es ver si los padres y el distrito logran llegar a un acuerdo antes de pasar al próximo paso, que sería que es llevar a cabo una audiencia de debido proceso. Esto suena a veces un poquito confundido, pero vamos a repasar. Hablamos de la queja estatal, hablamos de la mediación
Y ahora tenemos otro recurso de resolución que se llama queja de debido proceso. En esa queja de debido proceso, una vez usted la solicita, hay una reunión que se llama sesión de resolución entre las dos partes para dialogar a ver si eso es una oportunidad para llegar a los acuerdos en donde en la reunión del programa de educación individualizado no se pudieron llevar a cabo. Si la sesión de resolución no es efectiva, entonces esa solicitud pasa a la audiencia de debido proceso. Lo que quiere decir que entonces va a haber un oficial de audiencia imparcial asignado. En las audiencias de debido proceso, el padre tiene 2 años para radicar ese recurso en el momento que se enteró de que hubo una violación a los derechos de educación especial de su hijo. O el distrito puede también solicitar la audiencia de debido proceso. Esto quiere decir que si en el día de hoy yo me entero que el plan educativo de mi hijo no fue implementado el año pasado, yo tengo 2 años para hacer esa reclamación. También quiero dejarles saber que en las audiencias de debido proceso, los distritos escolares son representados eh, por abogados, ¿verdad? Tienen representación legal. Los padres tienen la decisión de representarse por ellos mismos o buscar una representación legal. También los padres pueden llevar a las vistas cualquier experto o cualquier persona que conozca sobre la situación. Los padres tienen derecho a recibir una transcripción de la audiencia y hay un plazo de 45 días para que la audiencia se programe luego de la sesión de resolución. Si el padre tiene éxito, puede ser que los costos del abogado sean recompensados. ¿Alguna pregunta sobre la audiencia de debido proceso? No tengo ninguna en el chat por el momento. No sé si alguien se quiere Gracias, Carmen. hacerlo verbal. Muchas veces cuando ustedes reciben el NOREP o el aviso de la ubicación educativa recomendada, aviso previo por escrito, muchos de ustedes posiblemente recordarán que la escuela está haciendo su propuesta. Hay unos encasillados en donde les dice si usted está de acuerdo con la acción, no está de acuerdo con la acción. Entonces, si usted no está de acuerdo con la acción, hay unos encasillados en donde pregunta cuál es el proceso que usted quiere llevar a cabo para la resolución de ese desacuerdo. Hay ocasiones en que ustedes van a ver un encasillado que dicen que ustedes quieren solicitar otra reunión. Hay otro encasillado que dice solicitar una mediación o un tercer encasillado que dice solicitar una audiencia de debido proceso. Estos son los procedimientos a los cuales hemos estado hablando. En ese aviso, ustedes van a ver reunión, mediación, audiencia de debido proceso. Si ustedes marcan mediación o audiencia de debido proceso, ustedes necesitan contactar a la oficina de resolución de disputa para iniciar el proceso. Otro derecho que tenemos, que ustedes los padres tienen en el sistema, es si el padre no está de acuerdo con alguna propuesta del distrito con respecto a la ubicación de educación especial de su hijo o al cambio de la ubicación y solicita mediación o debido proceso, el estudiante puede permanecer en el programa actual hasta que se resuelva la disputa. Esto en inglés se conoce como statehood. Hay ocasiones en que luego de un proceso de evaluación o en una revisión anual o una discusión, el distrito puede proponer, mira, yo entiendo que en lugar de tu hijo estar en un programa de ayuda
al aprendizaje, yo entiendo que sería mejor servido en el programa de destrezas de vida diaria. Y si el padre está en desacuerdo con esa recomendación y quiere obviamente llevar a cabo un proceso de resolución, ¿verdad? Porque una vez el distrito propone y usted ha sido informado por escrito de la propuesta, ustedes tienen 10 días calendario para reaccionar a esa propuesta, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen que tomar la decisión, si ustedes van a mediación o van a una audiencia de debido proceso, porque luego de los 10 días la propuesta del distrito entra en vigor. Si usted no ha expresado por escrito que está en desacuerdo y cómo va a llevar a cabo el proceso que usted quiere llevar a cabo para la resolución del conflicto. Ahora bien, cuando estamos hablando sobre la disciplina escolar y la ubicación alternativa, debemos estar conscientes que hay reglas específicas cuando tenemos un niño en educación especial. Un estudiante con una discapacidad puede ser suspendido o colocado en un ambiente educativo alternativo en la misma medida que los estudiantes sin discapacidades. Hay ocasiones en que yo he escuchado personas diciendo, mi hijo tiene discapacidad, no puede ser suspendido. La realidad es que sí, el niño puede ser suspendido. E inclusive se puede, dependiendo de la suspensión, se puede proponer que el niño sea transferido a un ambiente educativo alterno. Ahora bien, si el estudiante con discapacidad está en una ubicación alternativa por más de 10 días consecutivos, el equipo del IEP o del Plan Educativo Individualizado necesita reunirse para considerar si la ubicación actual es apropiada y hasta qué punto la discapacidad fue la causa de la manifestación de la conducta. Hay niños con discapacidades que por alguna razón surge un evento y la escuela entiende que eh, el estudiante violó el código de conducta. Hay que dialogar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que detonó la manifestación de esa conducta, ¿verdad? Y muchas veces, y en términos de disciplina, cuando el niño está más de 10 días consecutivos disciplinado o en una ubicación alternativa, hay que tomar una decisión si la ubicación en el programa actual es la apropiada. ¿Okay? Hay otras medidas, por ejemplo, cuando existen eventos de suspensión, los equipos se reúnen, examinan si el niño tiene un plan positivo de comportamiento para actualizar, dialogar qué fue lo que sucedió para actualizar el plan. Se examina también cuándo fue la última vez que se llevó a cabo una evaluación de comportamiento funcional y el equipo puede determinar que la evaluación que el niño necesita ser reevaluado. Pero volvemos a esta dinámica que es el equipo, en donde ustedes los padres son parte del equipo. Por eso es que es sumamente importante que ustedes sepan cuáles son sus derechos y que ustedes en algún momento dado examinen el documento de las salvaguardias procesales, porque ahí está en detalle todo lo relacionado a la disciplina y la ubicación alternativa. En el evento de que ustedes tengan este tipo de situaciones y necesiten consultoría, por favor, contacte al Centro PIN. Ahora bien, continuamos. Con relación a los derechos de los padres, es importante que ustedes sepan que ustedes tienen derecho a ser informados sobre las políticas relacionadas con los niños que asisten a las escuelas privadas. Esto quiere decir que los distritos escolares son responsables de identificar,
localizar y evaluar a los estudiantes con discapacidades matriculados en escuelas privadas por sus padres. Ahora bien, los distritos escolares no están obligados a proporcionar educación especial o servicios relacionados a estos estudiantes. No hay derecho a los servicios, aunque algunas escuelas privadas y los estudiantes que asisten a escuelas privadas pueden recibir algunos servicios del distrito escolar. ¿Ok? Hay ciertos servicios, por ejemplo, hay ciertas actividades que se llevan a cabo como parte del distrito de residencia que no son proporcionadas por la escuela privada en donde los padres han inscrito a sus hijos. Y esto es un procedimiento en donde el distrito de residencia puede hacer que el niño participe. Muchas de estas ocasiones, estas situaciones podrían ser actividades extracurriculares. Pero lo importante es que ustedes tienen derecho a saber que si ustedes han ubicado un niño en escuela privada por su cuenta, el Distrito Escolar de Residencia es responsable de la identificación, localización y evaluación de esos niños matriculados en las escuelas privadas. Bueno, antes de hablar sobre la evaluación, me gustaría hacer alguna pregunta. Si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna duda, comentario. En el chat no tenemos nada. No sé si alguien quiera hacerlo por vía voz. Ok. Vamos a pasar entonces a la diapositiva de la evaluación. En algún momento vamos a detener la grabación para entonces entrar al periodo de preguntas más detalladas y específicas. Como siempre, el Centro PIL les agradece su opinión. Es importante que ustedes expresen, ¿verdad? Si esta información les es de ayuda, qué otros tópicos les gustaría a ustedes escuchar o cuándo escucharlos. Eh, Esto es importante. Recuerden que esto es un requerimiento de nosotros como agencia del Departamento de Educación Federal. Nosotros no compartimos información de identificación en lo absoluto. Eso quiere decir, no compartimos nombres, ni número de teléfono, ni identificación. Solamente compartimos información demográfica en términos de el idioma que hablan las personas que estaban presentes en la capacitación, en los condados, ¿verdad? Pero no la raza o la étnica, pero no información de contacto en lo absoluto. ¿Ok? Pueden, creo que Carmen va a escribir el enlace en Sí. el chat. Ustedes si pueden, si tienen disponible su número de su teléfono celular, pueden ponerlo, abrir la cámara y ponerla en pantalla para accesar la evaluación. Pero es importante que contesten la evaluación. Si tienen algún otro tópico que a ustedes les interesaría saber, la semana que viene va a ser nuestra última sesión de la serie de verano 2023 y vamos a estar hablando del tema de la defensa, ¿verdad? Cómo nosotros utilizar estos derechos, lo que hemos aprendido de los fundamentos básicos, eh, am, lo que hemos aprendido al navegar el documento del programa de educación individualizado, cómo yo como padre, que soy la constante en la educación de mi hijo, aprender en esa defensa. Dylan, I think that you can stop the recording. Quiero recordarles también que al final tenemos recursos adicionales. El recurso de derechos de los padres, cómo entender la notificación de salvaguardias procesales, es un documento resumido. Es una lectura bastante liviana que puede ayudarlos a ustedes antes de ustedes tratar de
de leer el documento formal, van a encontrar un enlace sobre la Oficina de Resolución de Disputas. Ustedes pueden cambiar el idioma de la página de la internet de esta oficina en la esquina izquierda superior. Pueden cambiar la información de la página al español. También hay otro recurso de información en el enlace de esta organización que se llama CADRE para padres y educadores que trabajan hacia soluciones mutuas. Okay, déjame. Okay. You have a question, Anna. Sí, voy a cerrar, voy a detener de stop sharing. Ok. Sí, María. Ok, ahora sí. Ujú. Por lo menos los tópicos para una próxima ocasión que me gustaría que se discutieran fue